Hablando de la actualidad y también vamos a hablar un poquito de todo, incluso de economía, con el diputado nacional de Cambiemos, Carlos Fernández. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, un gusto poder hablar con ustedes. Un gusto para nosotros, Carlos. Leíamos en estos días que usted publicaba que ante el escenario económico que estaba viviendo el país, los radicales, ustedes de la Unión Cívica Radical, optan por brindar alternativas. Cuénteme de estas alternativas. Bueno, me parece que un comportamiento adecuado en una coalición es aportar desde lo constructivo. De hecho, cuando se produce la discusión por el tema tarifas, nosotros sostuvimos una alternativa de la cual se terminó aceptando gran parte, que tiene que ver con el aplaneamiento de la tarifa, que es, en el caso de las tarifas de gas, trasladar parte del costo del consumo del invierno, donde se consume entre 4 y 5 veces más que en el verano, a los meses de verano, de tal manera que el impacto para la gente sea más llevadero, digamos, si bien nunca son buenas noticias estas, cuando la gente tiene que pagar más, está claro que también hay que cubrir los costos, que son mayores. Así que en ese sentido, me parece que fue un aporte constructivo el que realiza nuestro partido en el orden nacional, y que en ese sentido se hace un aporte de donde corresponde, y sin apelar a la cuestión mágica de que las cosas se resuelven sin ningún tipo de aumento o retrotrayendo las tarifas a noviembre del año pasado, ¿no? Carlos, en el radicalismo tiene muchos hombres que conocen muy bien el sistema energético, la distribución, la generación. Sabemos que han tenido reuniones en los últimos meses, que han charlado con ustedes, con los senadores. ¿Cómo es la situación energética del país? ¿Cómo la dejó el gobierno anterior? Porque mucha gente no conoce la situación de la distribución, de la energía. La realidad es que la Argentina era un país que se autoabastecía energéticamente. De hecho, exportábamos energía en el orden de los 6.000 millones de dólares anuales. Lamentablemente, las señales confusas que se le dieron al mercado terminaron generando un sobreconsumo, y la ausencia de inversiones para la producción en gas y en energía eléctrica terminó generando que la Argentina pase a ser un país que tiene que importar energía. De hecho, nos cuesta alrededor de 6.000 millones de dólares anuales en la importación de la energía. Los barcos de gas licuado que hay que llevar al puerto de Bahía Blanca o al de Ensenada para que allí se vuelvan a inyectar a las redes, tienen un costo de alrededor de $11 el millón de BTU, que es la medida en la que se mide el gas, y la realidad es que eso se estaba cobrando en alrededor de $1.50, lo cual generaba un déficit enorme. Durante los 15 años de kirchnerismo, 12 años de kirchnerismo, se dilapidaron 120.000 millones de dólares en subsidios. Bueno, pero la realidad es que eso generó un impacto enorme en la economía, porque la ausencia de energía es una de las claves para poder generar una estrategia de desarrollo, cualquiera sea ella. Bueno, esa ausencia tiene un costo adicional, que es tener que importarla a precios cada vez más caros. Si la Argentina pasó de ser un país autoabastecido energéticamente a un país dependiente energéticamente. Bueno, esta situación hay que cambiarla, y eso requiere señales claras al mercado tarifario, de tal manera de que la gente no tenga sobreconsumo, y además de eso permita hacer las inversiones que generen las inversiones necesarias para poder hacer lo que sea producción o distribución de energía. Digo, para ser más concreto aún, yo soy de Tandil, ustedes saben. Por ejemplo, aquí en mi región, Mar del Plata, la ausencia de gas paralizó la construcción de 30 edificios que ya estaban terminados y que no se pueden habitar. Ahora, eso no es lo más grave, porque en definitiva, bueno, son 30 edificios que por ausencia de gas no pueden ser habitados. Pero lo más grave es que se paralizó el proceso de inversión en construcción, porque se terminó la inversión en Boca de Pozo. Y eso termina generando un efecto colateral adverso muy grave, porque no solamente es la ausencia de energía, sino la ausencia y carencia de trabajo por falta de inversiones. Bueno, esos son los ejemplos de lo que sucede cuando no se hacen las inversiones en donde deben realizarse. ¿Qué tal? Buen día. Yo, en base al diagnóstico que está usted haciendo, Argentina dispone de recursos gasíferos,
tenemos acá inversiones, podemos realizar inversiones para poder explotar esos recursos, y en cuánto tiempo, si contamos con ambas cosas, en cuánto tiempo se puede revertir la situación de ser un autoproductor. Sí, el autoabastecimiento. Contamos con los recursos necesarios como para llegar al autoabastecimiento energético, y de hecho también hay un cambio muy sustancial en la matriz energética, por lo menos el inicio de un cambio sustancial en la matriz energética, en donde hay una apuesta muy fuerte realizada por el gobierno para el caso de las energías renovables. Hoy se han multiplicado en el país las inversiones realizadas en aerogeneradores, en energía solar, y eso va a tener un impacto en el mediano plazo muy fuerte. Se calcula que en el término de 4 o 5 años nosotros vamos a pasar a tener alrededor de un 20% de la matriz energética abastecida por energías renovables. En el mientras tanto, digamos, el acuerdo con la cadena productiva que se ha realizado a nivel nacional ha permitido reflotar inversiones en Vaca Muerta, permitiendo la extracción del shale gas mediante las técnicas de fracking, y eso está generando un incremento en la producción gasífera. ¿Cuánto vamos a tardar en obtener el autoabastecimiento? También depende de otra variable, que es el crecimiento de nuestra propia economía. De todas maneras, creo que estamos en el camino adecuado, digamos, se revirtió la curva descendente y ya hemos empezado a incrementar el nivel de producción. Por supuesto que estas cosas no son inmediatas porque te requiere inversiones que tienen que madurar, tienen que hacerse, hay que construir, hay que explorar nuevos pozos, hay que construir esos pozos y hay que generar las redes de distribución adecuadas para poder llevar el gas. Bueno, en ese sentido hay inversiones en distintos puntos del país que se están haciendo apuntando a eso. Mientras tanto hay que dar señales claras al mercado para que no se haga una sobreutilización del recurso escaso que tenemos, porque eso nos obliga a importar fuertemente. Digo, ya no se puede importar más gas de Bolivia porque han llegado al tope de su producción, y todo lo que signifique incremento del consumo hoy, que no sea el provisto por nuestros propios pozos gasíferos, es a través de gas licuado, que es el gas más caro que hay en el mercado, que se tiene que traer a través de los barcos, ¿no? Carlos, eso genera un incremento del costo promedio muy alto. El otro día, escuchando a la gobernadora, que decía en un punto, admitiendo que no habían comunicado bien todo esto cuando se llegó al gobierno. Después de escucharlo a usted, con la claridad con la que nos está expresando la situación energética, ¿por qué esto no se explicó desde el día cero y por qué no se va explicando así a cada paso para que la gente entienda un poquito más por qué llegamos a donde llegamos? Yo creo que es un error que tuvo el gobierno en su inicio. Formo parte del oficialismo, no me saco el sayo, digamos. Obviamente no depende de mí la estrategia de comunicación. No, seguramente. Que claro. La estrategia, yo creo que a mi juicio tuvo errores gruesos como que usted acaba de señalar. Bueno, nunca es tarde para empezar a decir la verdad, digamos. Lo que creo es que hubo un mix en donde se pretendió no hacer bajar los brazos a la gente, porque la situación era caótica cuando asume el gobierno, absolutamente caótica, y además no dar una señal muy mala hacia el mercado inversor. No, seguro, pero... Piense que Argentina es un país que gasta más de lo que recauda. Claro, ahí vamos. Y la claridad con la que usted está explicando la situación dramática que se vive, tal vez haga tomar conciencia a los argentinos de una vez por todas, ¿no? La realidad es que Argentina es un país que gasta más de lo que recauda. Eso es lo que se llama la jerga económica, financiera, el déficit fiscal. Un país que tiene más gasto público que los recursos que obtiene a lo largo con todos sus impuestos. Eso tiene un efecto concreto. Ese agujero negro que ahí es como cualquiera de nosotros que vive de la tarjeta de crédito. Y en vez de pagar el total del resumen cuando llega a fin de mes, paga el saldo mínimo. Se va acumulando. Y bueno, eso puede hacerlo durante un mes, 2 meses, 3, 4, 5, pero llega un momento en que el gerente del banco lo llama y le dice, a ver, devolveme la tarjeta porque se te hizo un choclo que se te va a hacer impagable.
agarrá, vamos a hacer con el saldo que tenés, vamos a hacer que te des un crédito personal, me vas a empezar a pagar una cuota equivalente al 30% de tu sueldo, para cancelar esto, pero mientras tanto te saco la tarjeta y se no podés consumir más con la tarjeta. Y vos pasaste de consumir por encima de tu sueldo a tener que pagar, a tener que vivir con tu sueldo menos el 30% que destinás a la cuota de la deuda y ya no tenés más la tarjeta de crédito. Claro. Bueno, la realidad es que cuando un país gasta más de lo que recauda, que es lo que le sucede a la Argentina, tiene que tener quien lo financie. Cuando hay señales en el mundo, como las que se han dado, de incremento de la tasa de interés en los bonos de la deuda de Estados Unidos, la gente en los distintos países del mundo, digamos, el agricultor francés, el industrial italiano o el comerciante norteamericano dice, yo dejo de comprar bonos de la deuda argentina. Y entonces no tenemos quien nos financie. Si nosotros no tenemos quien nos financie, el ajuste termina siendo brutal. Por eso la recurrencia al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, y la necesidad imperiosa de ordenarnos rápidamente para gastar como mínimo lo que se recauda. Ustedes piensen que, y no quiero hacer una cosa muy larga y técnica porque por radio sé que es difícil de comprender a veces, pero el gasto público en la Argentina entre el 2003 y el 2016 fue del equivalente a 24 puntos del PBI a 42 puntos del PBI. Esos 18 puntos de incremento están centrados básicamente en tres cosas, en tres razones. Incremento de empleados públicos a nivel municipal, provincial y nacional, porque como no generaba empleo privado, la economía estaba absolutamente estancada y no se generaba empleo privado, la presión era para el empleado público. El segundo elemento son la mayor cantidad de jubilados sin aportes, que obviamente, sin discutir la cuestión de la justicia, si está bien o está mal, la realidad es que eso pone en marcha un reloj taxímetro, donde todos los meses hay que pagar salarios que no tuvieron aportes previos. Claro. Y el tercer elemento son los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Esos tres elementos explican el enorme incremento del gasto público y la consecuente enorme crecimiento de la presión impositiva. Bueno, esa situación hay que modificarla. Ahora, está claro que para tocar alguna de estas cosas, cada una de ellas genera una enorme discusión política, una enorme conmoción social y tiene que ser gradual para que la gente se pueda ir acomodando al proceso. Ahora, ese gradualismo tiene que ser financiado por alguien. Alguien nos tiene que prestar para acompañarlos en el puente, en el proceso que generemos hasta que equilibremos los gastos y los recursos y no necesitemos más tomar deuda afuera para financiar el agujero negro que tenemos. Carlos, gracias por la claridad de los conceptos, gracias por explicar la situación tal cual es. Creo que muchos se les abrió la cabeza entendiendo qué es lo que está pasando. Que tenga buen fin de semana, diputado. Bueno, muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Hablamos con el diputado nacional de Cambiemos, Carlos Fernández. Clarísimo, clarísimo.